Soy Amílcar Ariza, pintor y escultor monumental de Colombia. Quiero hablarles hoy de un tema que a mí me apasiona porque es mi deporte favorito, el golf. El golf nace en Inglaterra, es un deporte de reyes, es un deporte que en Escocia se conformó en campos áridos porque no tenía la belleza que hoy tienen los campos de golf. Era un deporte que escasamente lo practicaban muy pocos en esos lugares. Sin embargo, el golf fue extendiéndose en otros países, en Estados Unidos especialmente, y así se fueron organizando un lugar donde se podía hacer un deporte que no era un deporte de fuerza, no era un deporte físico como el fútbol o el tenis o cualquier otro deporte que tiene que ver con la fortaleza. El golf no es de eso. El golf es de inspiración, es de técnica, es de mucha categoría. Por lo tanto, es un deporte que inspira a disfrutar el 18 hoyos, que es el campo de todo campo de golf. Yo aprendí el golf en unas vacaciones en los Estados Unidos, donde yo veía pasar en el lugar donde yo estaba, en el norte de Fort Lauderdale. Yo me levantaba muy temprano y veía pasar unos carritos con unas personas buscando algo que no sabía qué era lo que salían en esos carritos, no me lo imaginaba, porque no conocía el golf. Entonces me inspiré en investigar porque tenía el tiempo mientras mis hijos, mi esposa descansaban. Yo me fui a buscar cómo nacía esto y qué era lo que estaban haciendo. Fui al lugar donde ahí se reunían, todos salían en un carrito de golf, utilizaban unas talegas con una cantidad de palos y un director daba las órdenes para salir uno y después otros. Me comencé a entusiasmar con la idea de cómo era ese deporte y le solicité al profesor que si yo podía aprender a jugar golf. Me dijo sí, con mucho gusto, lo voy a inscribir y lo espero mañana a tal hora para que hagamos las primeras clases de golf. Era para mí algo tan extraño que no me lo podía imaginar siquiera. Sin embargo, el profesor, que era un poquito de mal genio, tuvo la paciencia de saber que yo era un ignorante en esta materia. Comencé a recibir las clases, cómo eran los palos de golf, para qué era cada palo de golf, cómo era el movimiento, qué era lo que se pretendía al pegarle a una bolita pequeña, por qué eran 18 hoyos y por qué unos más largos que otros, pero eso sí, en un campo hermoso, lleno de una vegetación especial y un lugar donde a medida que me fueron dando las clases comencé a tener una sensación de placidez y de categoría que me comenzaba a sentir un rey en esos momentos, porque nunca me lo imaginé que un guajiro como yo fuera a aprender a jugar golf. Ese no era nuestro deporte toda la vida, que era el fútbol.
Sin embargo, a medida que fui en mis vacaciones recibiendo las clases de golf, me fui interesando a sentir el placer de cómo un palo, al pegarle a una pequeña bola con una concentración especial, esa bola volaba por ese espacio, llegaba a un punto que le llamaban green, que se le llama green, y el profesor me comenzó a decir cómo era el movimiento para que esa bolita llegara a un lugar que se llamaba hoyo, el hoyo de golf, del green número 1, 2, 3, son 18 greens, 18 hoyos. En ese momento ya mi sentido de ser golfista se acrecentaba cada día más en esas vacaciones que yo estaba viviendo en Estados Unidos. Me vine para Bogotá después de estas vacaciones. Compré una talega de golf que me había enseñado el profesor que me enseñó a jugar golf. Compré la talega, mis palos y todos los elementos que se requerían, los zapatos especiales, el guante que se usa en una sola mano, no en dos, el tipo de vestido que había que usar, las gorras que había que ponerse y una serie de indicaciones donde había categoría en cada paso. Poner el tee de salida con una bolita encima, concentrarse uno, no hablar en esos instantes, no se puede sentir ni un ruido siquiera, solo los pájaros que pasaban, la sensación del viento, era una inspiración que le daba a uno aprender a jugar el golf. Y si ese movimiento lento, con la mirada puesta en la bola, sin mirar para dónde iba la bola, me enseñó a pegarle. Y con este deporte comenzaron a nacer otra cosa que era mi inspiración de artista. Como artista comencé a ver los movimientos que el deportista tenía que tener. Era como un rito, una regla ineludible para que se le pudiera pegar a esa bola. Me invitaron a una exposición en los Estados Unidos de arte, simplemente de arte. Yo no sabía qué obra iba a llegar como pintor o como escultor, y en ese momento, viendo el movimiento del golfista, observándolo, cómo caminaba, cómo cogía el palo, cómo el caddy, que es el muchacho que nos lleva la talega de golf por el peso que esto tiene, que son unos profesores realmente. Los caddy al final se vuelven grandes profesionales, esos muchachos que con ese juicio y esa tranquilidad le enseña a uno cómo coger un palo o cómo limpiarle los palos, cómo indicarle por dónde debe seguir. Y me dio por hacer una exposición de golfistas. Allí nacen mis golfistas. Esos golfistas aprendí a hacer el caddy, aprendí el movimiento del backswing, el movimiento de la mujer golfista. Y en ese momento hice una talega de golf, como la que tengo acá. La llevé a los Estados Unidos con mucho éxito. Fue mi exposición y hoy día existen obras de Amílcar Ariza en algunos campos de golf en los Estados Unidos. Hoy veo que se ha popularizado este deporte
y por ello quiero hablarle un poco más de este tema. Por el momento lo dejo con este interés que espero me sigan en los próximos programas.